a partir de hoy vamos a traer una serie de enseñanzas que los pastores hemos considerado que son importantes para la vida de los miembros de la iglesia local y vamos a estar, mientras tanto, temporalmente haciéndolo los domingos a esta hora. Hay algunos de estos temas que vamos a estar tratando, que puede que se hayan mencionado algunos, pero tal vez no con el debido énfasis que queremos darle. Por eso vamos a aprovechar este escenario. Y los temas son diversos. Ya ustedes van a ver en la medida que vayamos anunciándolos uno por uno. Ustedes van a apreciar, hermanos, lo importante que es uno como iglesia enseñar estas cosas, traer traer una instrucción bíblica al respecto, con respecto a ciertos temas. Y importante, hermanos, de paso, que sepamos que hay temas, todos los temas que tienen que ver con la palabra de Dios son importantes. Eso es lo primero. A veces se usa en el argot teológico, lo que son doctrinas primarias, doctrinas secundarias. Y cuando se usa ese término, con eso no se quiere decir que hayan doctrinas que sean importantes y doctrinas que no sean importantes. No, todos los temas que tienen que ver con en la escritura, ¿verdad? Son de importancia. Pero definitivamente hay temas que tienen que ver más con la identidad de lo que es ser cristiano y hay otros temas en los que podemos tener postura y debemos tener algunas posturas y no necesariamente estar de acuerdo con otros creyentes. Puede ser que otros creyentes piensen diferente a nosotros y no por eso nosotros estamos condenando al que piense distinto. Y en ese sentido, depende de la importancia de esa doctrina, uno hace un énfasis hace un énfasis con respecto a qué tan peligroso es pensar algo distinto, pero en muchas ocasiones no estamos hablando de peligro, el pensar algo diferente, sino que simplemente como creyentes tenemos una forma de ver las cosas. A veces la Biblia no es tan del todo clara con respecto a ciertos aspectos y por eso suceden esas diferencias. En el día de hoy, como mencionamos esta mañana, yo quiero concentrarme en un tema más general y es el tema de las versiones de la Biblia y el uso correcto de las mismas. Versiones de la Biblia y el uso correcto de las mismas. Todos sabemos, hermanos, que hay en español diferentes versiones de la Biblia. Yo no tengo que ser un genio para saber que si le pregunto a la mayoría de ustedes con cuál versión ustedes se convirtieron y se criaron en la fe, la gran mayoría, si no todos, me van a decir, o casi todos, que fue con la Reina Valera de 1960. Actualmente nosotros como iglesia, sin embargo, usamos lo que se conoce como la versión de la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, que es la misma Biblia, la Nueva Biblia de las Américas es la misma América, pero sin el vosotros, sino que el vos cambia esas palabras por un español más de Latinoamérica o de la mayoría de los países de Latinoamérica. A veces nosotros, aunque usamos mayormente la Biblia de las Américas, ustedes ven que citamos otras versiones y nosotros tenemos una bendición, hermano, todos ustedes, todos nosotros. Antes, para tú tener otra versión de la Biblia, tú tenías que ir a la librería y comprarle y gastar dinero en eso. Ahora resulta que todas las versiones, o casi todas las versiones de la Biblia, uno la puede encontrar aún en los aparatos, en nuestros aparatos electrónicos, y no solamente en español, sino de cualquier idioma. Y yo quiero, hermanos, en ese sentido adelantarme de que por ahí a veces mandan unos mensajes por las redes advirtiendo con respecto al uso de ciertas versiones de la Biblia. Yo sé que a alguno de ustedes le ha pasado y llega un mensaje diciendo cuidado con tal Biblia, cuidado con tal versión, porque esta versión está adulterada y como prueba dice que le quitan algunos pasajes de la Biblia, pasajes con los cuales a lo mejor nosotros estábamos familiarizados por un tiempo. Y nuestro propósito, hermano, es poder explicar también un poquito ese tema al día de hoy para que sepamos cómo manejarnos cuando nos llegan ese tipo de información. De modo que el tema que estamos viendo es las versiones de la Biblia y su correcto uso. Lo vamos a ver en dos partes. Vamos a ver en primer lugar los que son los manuscritos de la Biblia y en segundo lugar las traducciones de la Biblia al español. Ahí ustedes lo tienen en pantalla, los manuscritos de la Biblia y las traducciones de la Biblia en español. Ustedes, hermano, algunas informaciones hay que estar dando en esto, o sea que si usted tiene, si quiere tomar lápiz y papel para anotar algunas cosas y para después hacer una pregunta, usted la anota, porque vamos a estar trayendo algunas informaciones que son importantes para un tema como este.
Veamos entonces en primer lugar qué son los manuscritos de la Biblia. Los manuscritos de la Biblia. Mis hermanos, cuando nosotros pensamos en los libros que se escribieron en la antigüedad, incluyendo la Biblia, obviamente, esos libros se encuentran, han aparecido en diferentes manuscritos, en diferentes lugares, en diferentes épocas y en diferentes idiomas. Repito, los libros de la antigüedad han aparecido en diferentes manuscritos, en diferentes lugares, en diferentes épocas y en diferentes idiomas. Y en el caso de la Biblia, han aparecido manuscritos que contienen todos los libros o parte de los libros de la Biblia. No sé si puede adelantar primero. Exacto. Entonces, los cristianos afirmamos, hermanos, que Dios inspiró. Esa es nuestra doctrina de la inspiración de las Escrituras. ¿Qué creemos los cristianos? Que Dios inspiró la Biblia. Pero la inspiró, hermanos, a los autores originales en el idioma original en que lo escribieron. Y esto es muy importante. Nosotros creemos que Dios inspiró la Biblia, sí, pero la inspiró a los autores originales en el idioma en que lo escribieron. O sea, estamos diciendo que Dios inspiró a Isaías, pero lo inspiró cuando estaba escribiendo el libro de Isaías. ¿Y en qué idioma escribió Isaías su libro? Bueno, lo escribió en hebreo. Y estamos diciendo que Dios inspiró a Mateo a escribir el Evangelio de Mateo, o a Lucas, tanto el Evangelio de Lucas como Hechos. Dios inspiró a Lucas, y por eso Lucas, cuando escribió siendo guiado de una manera infalible por el Espíritu Santo. Pero fue esa escritura original en el idioma en que lo escribió. El Antiguo Testamento, como ¿verdad? La mayoría aquí saben, fue escrito en hebreo, con algunas pocas porciones en arameo, que era el idioma que tenía que ver con los caldeos, pero casi todo el Antiguo Testamento fue en hebreo, y el caso del Nuevo Testamento por completo se escribió en griego. Ahora, hermano, ¿cuál es el problema con esto? Que al día de hoy nosotros no contamos con los manuscritos originales que fueron escritos directamente por los profetas y por los apóstoles. Nosotros no contamos con esos manuscritos originales, hermanos, como no existen ningún otro manuscrito original de la antigüedad. Es importante enfatizar eso. O sea, de todos estos libros que ustedes oyen, que son antiguos, por ejemplo, los libros de esos filósofos griegos, sobre todo, de Platón, de Sócrates, de otros historiadores, tanto romanos como griegos, lo que tenemos al día de hoy son copias de esos manuscritos. Y lo mismo sucede con los libros de la Biblia. Nosotros tenemos al día de hoy copias de esos manuscritos. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué hace la iglesia? Entonces, la iglesia hace uso de las copias que están a disposición. Ahora, hermanos, esas copias de manuscritos que hay al día de hoy no son copias perfectas. O sea, no fue que Dios hizo un milagro y preservó de una manera milagrosa cada una de esas cosas que se escribieron, de modo que están nítidas, todas las copias que aparecen en todos los lugares. No, hermanos, son copias como de la antigüedad que cuando aparecen un pedazo, aparece otro, algunos aparecen más completos, pero cuando tú vas a la escritura, por el tipo de tinta que se usaba, el tipo de escritura, resulta que puede haber que hay un versículo, que hay una palabra que se haya borrado, o haya una letra que se haya borrado, haya signos que se hayan borrado, haya líneas que se hayan, que no estén. Piensen, hermanos, en los copistas. Estamos hablando de miles y miles de copistas que han copiado la Biblia en esa época. O sea, ahora mismo es más fácil. Uno, bueno, en la computadora uno puede copiar y uno se da cuenta de si hay un error, corregirlo ahí mismo, porque la misma computadora te lo dice. Pero en esa época, hermanos, no había esos detectores de errores, sino que los copistas tenían que tener cuidado cómo lo hacían, pero por más cuidado que pudieran tener, podían cometer errores. Ellos podían, por ejemplo, y más, que los manuscritos eran limitados. ¿Qué quiere decir eso? Que los copistas tenían que aprovechar al máximo el papel. Y como tenía que aprovechar al máximo, entonces a veces esas copias, tú no ves que había muy poco espacio para libre. Ahora, hermano, imagínense esos copistas tomando un manuscrito que ya era tal vez una copia y la está copiando. Imagínense que, por ejemplo, copiándola era en letra pequeña. De hecho, esos manuscritos muchas veces estaban totalmente pegados, o sea, las palabras, para ahorrar espacio,
Por ejemplo, si Juan se fue para la casa, estaban copiados así juntos todos, Juan como si fuera una sola oración, porque muchas veces por el tema del espacio no separaban nada. Entonces, el copista veía un manuscrito y lo copiaba a su vez, pero podía ser que sin darse cuenta saltara una palabra o saltara una línea. Imagínese que estuviera copiando, ya era de noche y con una vela, y al estar con una vela, ¿qué pasa? Uno a veces no ve con toda la claridad cada palabra que uno está copiando. Uno pudiera también, imagínate un copista que pudiera a lo mejor tener algún problema de la visión. En esa época, ¿verdad? No había los adelantos que había ahora. Y en ese sentido podía confundir una palabra con otra. Eso podía pasar. Usted sabe que en el hebreo, para que ustedes tengan una idea, hay, el hebreo es un idioma mucho de símbolos. ¿Y qué pasa? Que hay símbolos que si ese símbolo hay lleva un puntico o dos punticos o tres punticos, pero resulta que si el que lo está copiando, el manuscrito, en vez de ver tres punticos, ve dos punticos, ¿qué pasa, hermano? Eso puede cambiar el sentido de la palabra que está escribiendo. Y eso a veces pasa con la escritura, pasa sobre todo con las numeraciones, con el tema de las edades de los que aparecen tanto en Reyes como en Crónicas. Puede haber alguna diferencia textual, pero tiene que ver, en un sitio, por ejemplo, dice fulano tenía 22 años y en el otro dice 42. ¿Sí? Pero, ¿y cuál es la diferencia? ¿No? Lo que pasa, hermano, es que entre 22 y 42 en hebreo, la diferencia la hace un puntico, y si ese puntico a lo mejor no se veía con claridad, podía entonces darse esa diferencia. Hay una palabra, en un manuscrito a veces aparece una palabra, un pasaje, en otro manuscrito aparece otra palabra. Eso sucede, por ejemplo, en Juan 1:18, que dice, dice el texto en el Evangelio de Juan, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, dice la Reina Valera, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Pero ¿qué pasa? Hay algunos manuscritos que no dicen Hijo, sino dice Dios. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué deben hacer los estudiosos de la palabra? Bueno, tienen que ver un manuscrito y otro y tratar de ver cuál es el más antiguo, cuál es el más correcto. Pero tiene que decidirse por uno de los dos. Me doy a entender, hermano. No, eso no es un tema tan sencillo como parece. Por eso existe, y también pasa a veces en libros de la Biblia que hay un versículo en uno, pero en otro manuscrito que aparece en otro sitio se brinca ese versículo. Eso también sucede. Por eso existe lo que se llama la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Es simplemente, hermanos, el trabajo que se hace con los manuscritos que tenemos a nuestra disposición de las escrituras, que no son perfectos. ¿Para qué? Para rescatar en la mayor medida posible lo que el autor original escribió. O sea, ¿qué se busca, hermanos, con esos estudiosos del texto? Tratan de reconstruir el texto y analizar todas estas cosas para ser lo más exacto posible y que coincida lo más posible con lo que el autor original realmente escribió. Ahora, hermano, déjeme adelantarle algo, porque a veces hay creyentes que oyen este tema y pueden como tal vez turbarse un poco. Miren, hermanos, en ningún caso donde hay variantes entre un manuscrito y otro, o donde hay discusión acerca de un pasaje o de una palabra, si esa palabra es fidedigna al texto o no, en ningún caso eso afecta a la doctrina general de las escrituras. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que una gente puede pensar que Juan 1:18, una gente puede decir, no, ahí dice Dios. El otro, no, ahí dice Cristo. Pero sea Dios o sea Cristo, eso no va a afectar las doctrinas de las palabras en sentido general. O sea, la doctrina ni ningún otro tema queda afectado. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, porque al final, hermanos, nosotros vamos a ver, cuando pensemos esto, cómo Dios preservó su palabra. Cómo Dios preservó su palabra. Y en ese sentido, la confianza que hay con los manuscritos de la Biblia son los manuscritos más confiables de todos los manuscritos de la antigüedad. De todos los manuscritos de la antigüedad, los más confiables son los de la Biblia. Pero debemos como creyentes entender este tema también para no caer en fanatismos y en errores. Nosotros contamos con copias de manuscritos que no son perfectas. Y en ese sentido, por eso es que a veces puede haber discrepancia entre un pasaje y otro.
Entonces, eso es importante que tengamos eso en cuenta. ¿Qué sucede cuando hay esas discrepancias? Bueno, los que disponen, los que se disponen a organizar tanto el manuscrito del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento siguen algunas reglas. Yo voy a citar algunas que el pastor Suel Michelén citó en una clase y voy a citar estas 5. Por ejemplo, imagínense que aparece un pasaje con dos manuscritos y que hay una diferencia entre una palabra o una frase entre un manuscrito y otro. ¿Qué hacen los estudiosos? Bueno, toman en cuenta el manuscrito más antiguo. Si resulta que hay una copia que es del año 700, pero hay otra que es del año 300, ¿por cuál posiblemente se van a ir? Bueno, posiblemente se le va a dar más prioridad al que es del año 300 porque es más antiguo. También, si hay una variante también en la que una parece más fácil y otra más difícil, bueno, se le da preferencia a la que es más difícil, ya que la que es más fácil se podría pensar tal vez que hubo el copista quiso hacer como alguna nota aclaratoria, porque también algunos copistas hacían algunos comentarios a los márgenes de los manuscritos. Se da preferencia también a la variante más corta, se da preferencia a la variante que cuenta con el más amplio apoyo geográfico. ¿Qué quiere decir eso? Con el más amplio apoyo geográfico. Bueno, imagínense que hay unos manuscritos que aparecieron en Roma, pero hay otros que aparecieron en Egipto. Entonces, bueno, o cerca de Medio Oriente. Bueno, posiblemente si el autor que escribe lo escribió en Medio Oriente, bueno, yo pueda darle preferencia a esos manuscritos. ¿Por qué? Porque va geográficamente, está más cerca del lugar donde el autor original escribió ese manuscrito. Y también está a dar preferencia a la variante que se ajusta más al estilo y la dicción del autor. Aunque eso no se nota mucho en español, pero tanto en el hebreo como en el griego se nota más cómo esos autores de la Biblia, cuando escribían, ellos tenían un estilo de escritura. El estilo de Pablo no es igual al estilo de Mateo, ni al estilo de Pedro, y es en ese sentido que ni al de Marcos, y se toma en cuenta si hay una variante, bueno, esta se ajusta más al estilo con el que escribe este autor. O sea que eso, hermanos, en sentido general. Entonces, tomando esto en cuenta, yo quiero que veamos dentro de este punto de los manuscritos. Estamos, hermanos, en el primer punto. Estamos viendo los manuscritos de la Biblia. Entonces, vamos a ver el primer subpunto, que son los manuscritos del Antiguo Testamento. Los manuscritos del Antiguo Testamento. Y después vamos a ver los manuscritos del Nuevo Testamento. O sea que podemos pasar al siguiente slide. Manuscritos del Antiguo Testamento. En el caso de los manuscritos del Antiguo Testamento, hermanos, nosotros, y he tratado, hermanos, de resumir lo más posible este tema, nosotros contamos con tres, por decirlo así, grupos de manuscritos. 3 grupos de manuscritos que son, como ustedes lo ven ahí en pantalla, el texto masorético, los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta. En primer lugar tenemos el texto masorético. Los masoretas fueron judíos de mucha preparación que vivieron entre el año 500 y 900 después de Cristo. Y ellos se ocupaban de tomar el texto del Antiguo Testamento que tuvieran a la mano para editarlo, y ellos establecían un patrón. Por eso es que cuando hablamos del texto, no es un texto que lo escribió alguien, estamos hablando de muchos textos escritos en cientos de años, pero que seguían ya un patrón y un estilo en particular. Ahora bien, hermanos, estos masoretas hacían una labor impresionante. Dice un autor que ellos trataban el texto con la mayor reverencia inimaginable y pusieron en práctica un complicado sistema de salvaguarda contra los deslices que se pudiera darse cuando uno estuviera escribiendo. Por ejemplo, ellos contaban el número de veces que aparecía cada letra en cada uno de los libros, señalando la letra central del Pentateuco y la letra central del Antiguo Testamento completo, e hicieron otros cálculos mucho más complicados que eso. O sea, imagínense que escribían un libro del Antiguo Testamento, y pónganse a pensar, es un libro levítico, y después que lo copiaban, vamos a contar las letras, y resulta que si había una diferencia entre la cantidad de letras de eso que copió con el manuscrito que estaba copiando, y no, aquí hay un error, tengo que comenzar de nuevo. y cosas como esa. Entonces, dice otro autor, estas trivialidades, como pudiéramos considerarla con justicia, tuvieron sin embargo el efecto de asegurar una atención minuciosa
a la transmisión precisa del texto. En verdad, los masoretas estaban ansiosos de que ni una jota, ni una tilde, ni una letra pequeña, ni una parte pequeña de la letra o de la ley fueran descuidadas o se perdieran. Y es así, hermanos, como existen alrededor de 6 familias de manuscritos que van, las copias disponibles desde el año 900 al 1100 después de Cristo, de esos textos, de ese texto masorético. Y ese es el texto, hermanos, con el que se contó a lo largo de la historia de la iglesia, con la que la iglesia contó para traducir la Biblia del hebreo a los diferentes idiomas, incluyendo al español. O sea que eso con respecto al texto masorético. Ahora, hermanos, miren lo que pasaba. Una de las cosas que sucedió en el siglo XVIII y en el siglo XIX es que comenzaron a levantarse muchos críticos de la Biblia que ponían en duda la autenticidad de los manuscritos. Y el argumento que ellos usaban era, ¿cómo tú me dices que el manuscrito, esos manuscritos que ustedes tienen del Antiguo Testamento, por ejemplo, son fidedignos, si estamos hablando de casi 1000 años de diferencia? Porque si estamos hablando de que las copias que hay son del año 900 y el Antiguo Testamento después de Cristo, y el Antiguo Testamento se terminó de escribir en el año 400 antes de Cristo, estamos hablando de 1000 y pico de años. ¿Cómo sabemos que no se corrompió el mensaje? Y hermano, la respuesta la tenemos en el segundo tipo de manuscrito, que son los rollos del Mar Muerto. Este fue, hermanos, el descubrimiento más grande de los manuscritos que hubo en tiempos modernos. Fueron rollos que se encontraron en diversas cuevas a lo largo de la esquina noroccidental del Mar Muerto en el 1947. Había muchos escritos, no solamente del Antiguo Testamento, pero incluía también escritos de todo el Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. Y hermanos, aparecieron copias completas o fragmentos de cada libro del Antiguo Testamento, como decía. Y todavía, hermanos, al día de hoy, oye, eso fue en el 1947, todavía al día de hoy están apareciendo. O sea, en estos días salió una noticia que apareció un pedacito del libro de Zacarías y de otro libro que ahora no recuerdo el nombre. O sea, que para que ustedes tengan una idea de lo impresionante que ha sido eso. Ahora bien, hermano, ustedes saben lo sorprendente es que se estima que estos manuscritos, y muchos de ellos, fueron copiados alrededor, oigan esto, del año 100 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el año 100 antes de Cristo, que los cristianos teníamos, y el mundo tenía copias que era del 900 al 1000 después de Cristo. Pero ahora aparecieron manuscritos del año 100 antes de Cristo. O sea que aparecieron manuscritos con 1000 años, oigan esto, 1000 años antes, o sea, más viejo, 1000 años más cerca de los originales. Y hermano, ¿ustedes saben qué sucedió al final? Que se demostró que estos manuscritos del Mar Muerto, el resultado de las variantes textuales con las que habían de los de 900 después de Cristo eran mínimas. O sea, se descubrió, hermano, que el mensaje bíblico, el Señor lo había preservado de una manera poderosa. O sea que ahí se notaba, hermano, que Dios preservó su palabra. No quiere decir que no hubieran variantes. Como hemos dicho, los manuscritos no son perfectos por todas las cosas que decíamos. Pero, hermanos, es sorprendente ver cómo los estudiosos, al comparar una cosa con otra, han dicho, wow, definitivamente en sentido general, el texto del Antiguo Testamento quedó preservado. Y en tercer y último lugar, tenemos en este punto de los manuscritos del Antiguo Testamento lo que es la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es una versión griega del Antiguo Testamento que fue traducido entre el siglo III y II antes de Cristo, en la época que los griegos dominaban el mundo conocido. ¿Recuerdan, hermanos? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno ve que Nabucodonosor conquistó Jerusalén, pero después vinieron los que eran los caldeos, pero después vinieron los medopersas y conquistaron a los caldeos, y ahí es que termina el Antiguo Testamento. Pero después de eso vinieron los griegos y conquistaron a los medopersas, y es en ese sentido que el griego se convirtió en el idioma imperante de toda esa zona. Luego los romanos conquistaron a los griegos, pero la influencia griega era tan fuerte que tomó muchos años para que el idioma de los romanos, que era el latín, prevaleciera en el Imperio Romano. O sea que por eso es que ustedes ven, hermanos, que en la época de Cristo y los apóstoles, a pesar de que ya los romanos eran los que conquistaban el mundo, el griego seguía siendo el idioma predominante.
Y es por eso, hermanos, que la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ahora bien, en la época antes de Cristo, como decíamos, se cree que uno de esos emperadores griegos fue el que mandó a traducir escritos religiosos de diferentes pueblos, incluyendo los escritos de los hebreos, y es así que se traduce el Antiguo Testamento al griego. Y hermanos, esa versión que se conoce como la Septuaginta, porque se dice que pudieran haber sido 72 personas que lo hicieron, aunque con eso no hay 100% seguridad de si fue exactamente así. Hermanos, la Septuaginta fue la versión que utilizaron Cristo y los apóstoles. O sea, cuando uno lee el Nuevo Testamento, usted no se ha fijado a veces que las citas que dan del Antiguo Testamento a veces no suenan exactamente igual a cuando usted va al Antiguo Testamento y busca ese pasaje que se está citando. ¿Por qué? Porque los autores del Nuevo Testamento usan la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, y que basaron en otro manuscrito distinto a los que nosotros tenemos de los textos masoréticos del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que a veces suena, hay énfasis, palabras y expresiones que a veces pueden haber alguna diferencia. Sin embargo, hermanos, como dice un autor, el hecho es que si nosotros descartamos nuestras Biblias hebreas, la Septuaginta, aún sonando extraña en algunos lugares, sería una muy satisfactoria copia del Antiguo Testamento. De hecho, dice este autor, en los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, cuando la mayoría de los cristianos hablaban el griego fluidamente, lo que se usaba del Antiguo Testamento era la Septuaginta. Era la Septuaginta. Ya después, con el tiempo, se comenzó a usar más el Antiguo Testamento hebreo traducido, claro, a los diferentes idiomas. O sea, hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Estamos en el primer punto, hemos visto de los manuscritos, y dentro de los manuscritos del Antiguo Testamento hemos visto el texto masorético, en segundo lugar los rollos del Mar Muerto, y en tercer lugar la Septuaginta. Ahora vamos a pasar a los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Hay alguna pregunta, hermano? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a pasar a los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Qué con respecto a los manuscritos del Nuevo Testamento? Bueno, hermano, con respecto al Nuevo Testamento, la confiabilidad no descansa tanto en el cuidado con el que se hicieron las copias, sino más bien en la cantidad impresionante de copias de manuscritos que existen de todo el Nuevo Testamento o de parte del mismo y de su cercanía con los originales. O sea, en el caso del Antiguo Testamento vemos lo que es el cuidado que hubo. En el caso del Nuevo Testamento no es tanto el cuidado, sino que son tantas copias que existen y que son muy cercanos a los originales. Y estas copias de manuscritos se fortalecen más cuando lo comparamos con, como vemos aquí, diferentes versiones antiguas con los escritos de los padres de la iglesia. En primer lugar, tenemos aquí los numerosos manuscritos del Nuevo Testamento griego. Hermanos, se estima, oigan esto, que en el día de hoy pueden haber cerca de 5,500 copias de todo el Nuevo Testamento o de parte del mismo, algunas que son muy cerca de los originales. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió posiblemente entre el año 45 al 95 después de Cristo. Y hermanos, cuando hablamos de 5,500 de todo el Nuevo Testamento de parte, estamos hablando de una cantidad asombrosamente abundante. Y algunas de esas copias son inclusive del siglo II. O sea que estamos hablando de algo que tiene a lo mejor 60 años de diferencia de los autores originales o más o menos por ahí. Ahora, hermanos, ¿ustedes saben cuántas copias de manuscrito hay de otras obras de la antigüedad? De otras obras que los autores lo usan y en ningún momento ponen en duda la autenticidad de esas obras, de esos escritos, de esos filósofos. ¿Cuántas copias hay? Hay una obra que tiene 5 copias, hay otra que tiene 7, hay otra que tiene 10, puede que haya otra que tenga 25 copias, póngase usted. De la Biblia, del Nuevo Testamento, hay 5,500 copias, nada más y nada menos. Entonces, eso permite que entonces haya muchas formas de uno poder trabajar con el texto. Hay una gráfica ahí que yo quisiera que la viéramos, si la puede poner Pedro, para que simplemente tengamos una idea
general. Cuando pensamos en manuscritos del Nuevo Testamento principales, manuscritos principales, hay una serie de textos que tienen que ver con el territorio bizantino, que es el Imperio Romano, pero en una parte más oriental, que han aparecido algunos del siglo V y otros del siglo IX. Pero hay otros textos que se conocen como textos alejandrinos y que están tan cerca como el siglo II. Entonces ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, como de ese texto bizantino, que cuando hablamos hermano de texto bizantino, no es un solo texto, recuerden, son muchos textos, pero que tiene cierto estilo. Y como ven ahí, algunos del siglo V, otros del siglo IX, y vemos cómo de ahí, cuando Jerónimo escribió la Vulgata, que fue una traducción latina, o sea, de los originales al latín, Jerónimo tomó del texto bizantino, y luego vemos más abajo el texto Receptus, estamos a la izquierda, que es el texto que se usó del griego para todas las versiones de la antigüedad, incluyendo la Reina Valera. Eso fue en el siglo XVI, lo hizo Erasmo de Rotterdam en el 1516. Entonces vemos ahí cómo de ahí vienen Reina Valera y otras versiones antiguas. Pero hay otros textos, como le decíamos, y que no estaban muchos de ellos disponibles en la época del siglo XVI, que son los que vienen del texto alejandrino, que se entiende que son todavía más antiguos. Ustedes pueden verlo ahí desde finales del siglo II. De ahí aparecen lo que se llaman como códices, los más importantes son uno llamado el Códice Vaticano, porque están en la Biblioteca del Vaticano, y otro el Código Sinaítico, y son aproximadamente de la misma fecha, pero de diferentes lugares, y que son de los mejores aparatos, de los mejores manuscritos que existen. Y vemos cómo de ahí se prepararon unas versiones griegas que se preparó en el siglo XIX por Westcott Hort, y después viene Nestle Aland, y de ahí viene lo que se conoce como el texto crítico o el texto ecléctico, y de ahí entonces viene versiones más modernas como la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional. Entonces, es en ese sentido, hermano, que por eso uno puede ver algunas diferencias textuales a veces entre una Biblia y otra. Pero hermanos, eso no tiene que ver con que haya una teoría conspirativa, ni que haya un grupo de gente que están tratando de meter alguna falsa doctrina. Eso no tiene nada que ver con eso, mis hermanos. Eso es un asunto, hermanos, de cuando uno tiene una versión de la Biblia, ¿cuál es el aparato textual que está utilizando? Si está utilizando el texto recibido, o si está utilizando el texto crítico, o como le llaman ecléctico, porque al final son familias de manuscritos distintas. Y muchas veces los que traducen la Biblia tienen que saber, bueno, me baso en esta o me baso en aquella. Como quiera que sea, hermanos, aún las diferencias que pueden haber no afectan al final ninguna doctrina de la palabra. O sea que eso con respecto a ese primer punto de los manuscritos griegos. También tenemos, podemos volver para atrás, Pedro, las diferentes versiones antiguas, porque desde el mismo siglo II de la era cristiana y siglo III, se tradujeron muchas copias del Nuevo Testamento a los idiomas sirio, latino, egipcio, armenio. Y también entonces, ¿qué hacen los estudiosos? Que comparar esas versiones antiguas, las pueden comparar con los manuscritos griegos. Y finalmente tenemos los escritos de los padres de la iglesia, que fueron, ¿verdad?, los maestros de los primeros siglos de la era cristiana después de la muerte de los apóstoles. Hermanos, son tan abundantes las citas que los padres de la iglesia hicieron del Nuevo Testamento, que se dice que si todos los manuscritos griegos fueran destruidos, se pudiera reconstruir el Nuevo Testamento prácticamente en su totalidad, solamente con las citas de los padres de la iglesia. O sea que tenemos, en cuanto a estos manuscritos del Nuevo Testamento, esos puntos. Hay dentro de los textos, hermanos, que hay diferencias, que hay debates. Se dice que hay palabras que son muy simples, o sea, si tal libro terminó con un amén, si lo que se dijo ahí era vosotros o nosotros. Las más importantes dicen que hay alrededor de 22 textos que pueden ser considerados como algo más importantes, dentro de los cuales lo que más se discuten son Primera de Juan 5:7, donde dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El texto de Juan 5:4, donde se habla del ángel que movía las aguas cada cierto tiempo, en la que dice que las personas se sanaban. Y tal vez los dos textos que son los más amplios, donde hay debates entre los estudiosos de si son originales, son los últimos versículos de Marcos 16, del 9 al 20, y el texto de Juan 7:53 al 8:11, del texto donde habla de la mujer adúltera. Estos son pasajes
estos 4 pasajes que he mencionado, hay discusiones porque muchos de los manuscritos no tienen esos pasajes, hay otros que sí lo tienen, entonces se debate muchas veces ese punto. Pero hermanos, imagínense que esos pasajes los que están en discusión estén o no estén. Al final, hermano, estamos hablando de algo que es relativamente menor en comparación con toda la Biblia. Y estamos hablando, hermano, de que el mensaje del evangelio queda intacto y no habría razón por modificar ninguna doctrina de la palabra de Dios, independientemente de las posturas que se haya con respecto a ese tema. Ahora, hermano, debemos ser estudiosos en los tiempos, entender estas cosas. Porque hay cristianos que entonces se asustan cuando van a una versión de la Biblia y no aparece un versículo y creen que hay una teoría que están... que hay un grupo oculto que está tratando de quitar los textos de la Biblia. No, hermano, tengan cuidado con esas cosas. Es que en las familias de manuscritos hay a veces manuscritos que hay un versículo que está, en otro no está, y las versiones de la Biblia a veces usan uno u otro. O sea que, hermano, ¿qué hemos visto hasta ahora? En primer lugar, hemos visto el tema de los manuscritos de la Biblia. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Veo que Lucila tiene la mano. Sí, quitar el mute. Que usted mencionó que los padres de la iglesia, me dio curiosidad, ¿quiénes fueron? Sí, se le dice esa categoría padres de la iglesia a los maestros de la iglesia luego que murieron los apóstoles. O sea, cuando murieron los apóstoles, ¿quiénes fueron los que dirigieron la iglesia en los siglos segundo, tercero, cuarto, quinto? Entonces se le llama padres de la iglesia. Cuando habla padre no estamos hablando de un cura católico al día de hoy, sino es el título que se le llamaba, históricamente se le conoce así, los padres de la iglesia. Y eso es un tema interesantísimo que algún día estudiaremos historia de la iglesia y podríamos estudiar más a fondo, porque eso es todo un mundo, esos escritos de los padres de la iglesia, pero para los fines nuestros, el tema es que ellos, cuando ellos escribían, ellos, ya sea para debates, ya sea escribían a iglesias, así como sobre todo los que estaban más cercanos a los apóstoles, y ellos citaban tanto el Nuevo Testamento que, como decíamos, uno puede reconstruir el Nuevo Testamento solamente con los escritos de los padres de la iglesia. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Luis Felipe pregunta algo aquí. Sí, dice Luis Felipe, hay traducciones independientes como la de los mormones que se modifican algunos textos para sustentar alguna doctrina. Sí, no solamente la de los mormones, sino también la de los testigos de Jehová. Aparecen unas que otras versiones que modifican definitivamente cosas y con eso hay que tener cuidado. Pero con las versiones que nosotros manejamos, que son las versiones de Biblia América, Nueva Versión Internacional, Reina Valera, Biblia Textual, no es el caso. O sea, que cuando veamos diferencia entre uno y otro, no tiene que ver con teorías conspirativas, en este caso, sino con diferencias de qué tipo de manuscrito que se está utilizando. Pero también gracias por la aclaración, Luis Felipe. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Bien, si no hay alguna otra pregunta, entonces vamos a pasar entonces, en segundo lugar, a las traducciones de la Biblia en español. ¿Qué hemos visto, hermano? Hemos visto los manuscritos de la Biblia. Dentro de los manuscritos hemos visto los manuscritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahora veamos, en segundo lugar, ya más, un poco más brevemente, el tema de las traducciones de la Biblia. Ya dijimos que la Biblia se escribió, exacto, ahí. Ya dijimos, hermano, que la Biblia se escribió en 3 idiomas, que fueron hebreo, arameo, algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. En ese sentido, hermanos, se ha hecho necesario siempre traducir la Biblia para que el Evangelio corra, ¿verdad? Y se cumpla lo que es la Gran Comisión. Nosotros sabemos, hermanos, que en el día del Pentecostés, cada quien habló los que estaban ahí, hablaron cada uno en diferente idioma la palabra de Dios. Y vimos cómo los apóstoles usaron la Septuaginta, ya que era el idioma más hablado de aquel entonces, para para evangelizar. O sea que hay, hermanos, una base ahí en la cual entendemos que es bíblico el que se traduzca la Biblia a todos los idiomas del mundo. Ahora, hermanos, piensen en lo difícil que es traducir la Biblia. El arameo es una lengua muerta, por ejemplo, y el hebreo del Antiguo Testamento no es muy diferente al hebreo que se habla hoy. De hecho, el hebreo que aparece en el manuscrito no tenía consonantes, no tenía vocales, perdón.
Y entonces los estudiosos, para poder hacerlo, tenían que ponerle el tema de las vocales. Acuérdense, hermano, que los mismos idiomas evolucionan. O sea que así como esos idiomas antiguos no suenan iguales al de hoy, el griego del Nuevo Testamento no es exactamente igual de hoy, el español de hace varios siglos no es el mismo español de hoy. Una vez yo tuve la oportunidad de ver la Reina Valera, la original, la de 1569, que por cierto, tuve la oportunidad de comprarla, hermano, y por mi inmadurez, estaba barata, me estaba saliendo, y no la compré, y hubiera tenido ese tesoro al día de hoy. Después fue que yo entendí el error que cometí en ese momento, pero era una cosa hermosa, preciosa, y me la estaban casi regalando. Hermanos, pero usted trata de leer la Reina Valera del 1569 y usted entiende poco, porque los idiomas mismos, nuestros idiomas también evolucionan. Y por eso, hermano, es que hay que traducir la Biblia y también hay que ir actualizando el lenguaje. Y entonces miren la dificultad que es traducir de un idioma a otro. Las leyes que regían esos idiomas en esa época no son las mismas leyes que las rigen hoy. Hay expresiones idiomáticas que se usan en la Biblia, en hebreo y griego. ¿Y cómo usted traduce una expresión idiomática al día de hoy? Entonces, es un debate de cómo tú hacerlo que se pueda entender. Es una labor titánica, hermano, y nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Yo creo, hermano, que la recompensa y la corona de esos traductores de la Biblia, si son creyentes, va a ser una cosa impresionante, porque de verdad, hermano, que eso es algo que es algo tremendo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que el traductor de la Biblia, cuando está traduciendo, tiene que enfrentarse al hecho de cómo traduzco esta expresión. Y es así que en el mundo de la traducción, pero yo vamos a limitar el tema de la Biblia, hay dos técnicas principales de traducción. Yo voy a mencionar estas dos que son las principales para la sencillez de la clase. Técnicas de traducción. Está la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. Y yo no sé si yo lo anoté ahí aparte. Sí, ahí está, miren. Este asunto dice ahí, es importante debido a la gran cantidad de versiones modernas disponibles en la antigüedad. Son numerosas las traducciones de la Biblia en español, pero no todas esas Biblias traducidas al español, hermanos, son iguales en mérito y precisión. Por tanto, queremos dar pautas para la elección de una buena traducción. Sigue la siguiente slide. Ok, hay dos técnicas que ustedes lo pueden, ustedes lo ven ahí, la equivalencia formal, la otra es equivalencia dinámica. ¿Cuál es la equivalencia formal? Dice ahí, y aquí estoy tomando esta cita específicamente de unas clases que dio el pastor Juan José Pérez. Dice, este criterio enseña que el traductor debe, siempre que le sea posible, ofrecer un equivalente exacto en el idioma receptor a cada palabra del original. O sea, hay que traducir la Biblia lo más literalmente posible al original. Hay que tomarla, si la palabra está en un sustantivo, hay que tratar de buscar el sustantivo en español, si es un verbo en griego, un verbo en español, etc. Esta técnica, hermanos, tiene la virtud de que nos acerca más al texto original de la Biblia y a la cultura que rodeaba a sus escritores. Como dice un autor, dice, esta técnica fija sus tareas dentro de una disciplina que transcribe no lo que el autor sagrado pudo haber escrito en castellano, sino lo que realmente escribió tanto en hebreo, arameo y griego. Pero tiene la dificultad de que muchas veces hay textos que uno puede no comprenderlo bien, sobre todo cuando hay expresiones que son traducidas de una manera literal. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 20, en la Reina Valera dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es una expresión que es difícil de entender. Y si usted se va, por ejemplo, a otra versión, dice, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto harás que él se avergüence de su conducta. Porque esa otra traducción no tomó la expresión idiomática, ni lo que puso más bien lo que significa la expresión idiomática. O sea que eso con respecto a la equivalencia formal. Pero hay otro criterio de traducción que es equivalencia dinámica. En la equivalencia dinámica, como dice ahí, el traductor procura expresar lo que se dice en el original, pero tomando en cuenta cómo se habría dicho si se hubiera escrito originalmente en el idioma del receptor. En otras palabras,
el que traduce esa Biblia al español trata de decir, oye, déjame ver, cuando esa Biblia se escribió, cuando ese libro se escribió originalmente, causó un impacto en los oyentes. ¿Cómo yo lo traduzco al día de hoy que causa ese mismo impacto a los oyentes de hoy? A las personas a las que yo le estoy traduciendo la Biblia. O sea que el método principalmente no es no es ponerlo tan literal como está originalmente, sino tratar de producir el efecto que el efecto del mensaje sobre el receptor sea el mismo, el receptor actual, que el receptor original. Dice otro autor, durante el desarrollo de la traducción, el texto mismo sufrirá una transformación tal que ubique al lector en las mismas condiciones en las que se hallaba el destinatario original. O sea que ese es el criterio de equivalencia dinámica. La equivalencia formal es lo más posible apegado al original. La equivalencia dinámica, lo más actualizado al lector actual. O sea, en palabras sencillas, usted puede, si se quiere quedar con la diferencia, equivalencia formal, lo más literal posible de cómo se escribió. En la dinámica, lo más actualizado al lector de ahora. Ahora bien, hermano, esta técnica, la equivalencia dinámica, tiene el inconveniente de que cuando tú traduces, con el propósito de lograr en la mente del lector actual lo mismo que se produjo en la mente del lector original, muchas veces lo que tú pones en el texto no es lo que el autor dijo, sino lo que tú crees que el autor dijo. O sea, muchas veces lo que tú dices no es lo que él dijo el autor, sino lo que tú crees que dijo. Yo voy a buscar un ejemplo aquí. Primera Tesalonicenses, me gustaría que vayamos allá. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Dice Primera Tesalonicenses 4:4. Voy a leer desde el versículo 3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstenga cada uno de inmoralidad sexual. Dice el versículo 4, que cada uno sepa cómo poseer. Miren cómo dice la Biblia de las Américas, que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. La palabra que usa aquí es vaso, precisamente. Ahora bien, ¿qué pasa con eso, hermanos? Que cuando se habla de vaso en la Biblia, se puede estar refiriendo a dos cosas. O a tu propio cuerpo o a tu esposa. Recuerda que en 1 Pedro 3 dice la Biblia que los esposos deben tratar a la esposa como vaso más frágil. La Reina Valera, hermanos, increíblemente, a pesar de que es una versión literal, en este punto, sin embargo, lo que hace es que lo hace como equivalencia dinámica y dice en la Reina Valera que cada uno sepa cómo poseer a su propia esposa en santidad y honor. Y así es que lo hemos conocido la mayoría, porque lo leímos del texto de la Reina Valera así. El problema, hermano, es que el texto no dice su esposa, dice su vaso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice así, los que estudian la palabra tienen que estudiar el texto en su contexto, entonces, para decir, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Porque puede significar una cosa como la otra. Y, hermano, la mayoría de los comentaristas modernos entienden cuando estudian este texto de 1 Tesalonicenses 3 que ahí no está hablando de la esposa, sino que está hablando de tu propio cuerpo. Que el texto lo que dice es la voluntad de Dios que te guarde de la inmoralidad sexual, que cada uno cuide su cuerpo en santidad, en santificación, honor, no como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, ustedes ven el problema, hermanos, cuando a veces se usa equivalencia dinámica, que entonces tú dices, no, porque yo quiero que tenga el impacto en el autor moderno que tuvo en el autor original, sí, pero que cuando tú estás con esa filosofía, tú terminas interpretando y puede ser que tú estés equivocado en la interpretación que tú tengas. Y entonces los hermanos repiten ese versículo pensando que dice una cosa cuando no necesariamente eso es lo que está exactamente diciendo. Yo prefiero que se quede como vaso y que sean los estudiosos que, es verdad, cuando el pastor que está predicando o los comentarios que entonces te digan cuál es la interpretación correcta de este pasaje. Dice un autor por eso, la traducción dinámica es un género de traducción no solo bueno, sino necesario. Necesario para el pueblo como versión de choque, de primer impacto, de lectura sencilla, en la que hay que hacer ciertas renuncias en aras de una mayor penetración. Pero no creo, dice este autor, que sea la traducción ideal, si es que existe. Su gran peligro está en que al reestructurar la forma,
muy frecuentemente no se preserva el contenido. No se preserva el contenido. Entonces, en base a eso, hermanos, ¿cuál es la técnica de traducción que nosotros debemos elegir? Miren, hermanos, esta pregunta no es fácil de responder por 3 razones. En primer lugar, y ahí ustedes lo tienen en sus pantallas, todas las traducciones de la Biblia contienen una mezcla de equivalencia formal y dinámica. O sea que hay que estar claro con eso, hermanos. Todos tienen una mezcla. O sea, no todas las... lo que usan equivalencia formal en algunos momentos tienen que ser dinámicas, porque en la traducción se puede perder completamente una idea si se queda así. Hay un texto, hermano, que es muy, ¿verdad? Muy particular, pero yo lo menciono porque yo creo que me va a ayudar mucho el ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando Saúl dice en la Biblia que estaba persiguiendo a David, que David estaba escondido en la cueva? Dicen una que Saúl entra a la cueva y dice la Biblia que Saúl fue a cubrirse los pies. Así dice la Reina Valera, fue a cubrirse los pies. Es una expresión idiomática. Sin embargo, la Biblia de las Américas, que también es de equivalencia formal, sin embargo, dice, Saúl fue a la cueva a hacer sus necesidades. O sea que cubrirse los pies era una expresión idiomática para hablar de las necesidades fisiológicas. Entonces, todas las traducciones de la Biblia usan ambas equivalencias. En segundo lugar está elegir, saber cuál es más usar de equivalencia formal dinámica. No es tan sencillo porque al final, hermanos, no existe ninguna traducción perfecta. Oigan esto, hermanos. No existe ninguna traducción perfecta. No hay versiones inspiradas. Dios inspiró la Biblia en sus autores originales que escribieron en los idiomas originales. Son las copias. En ese sentido, no hay traducción perfecta. Lo que hay traducciones mejores o traducciones peores, pero no hay traducciones perfectas. Y en tercer lugar, la respuesta a esta pregunta depende hasta cierto grado de la madurez y la capacidad del lector y de qué tan claro tiene del propósito de la traducción que está usando. Que el autor sepa, bueno, yo tengo que tener cuidado porque esta equivalencia dinámica, o yo tengo que tomar en cuenta que esta equivalencia formal, etc. ¿Puedes seguir al siguiente slide, Pedro? A pesar, hermanos, sin embargo, de las loables intenciones detrás de la traducción en la que predomina la equivalencia dinámica, podemos mencionar al menos 4 tendencias de estas traducciones por las cuales son inferiores a la de equivalencia formal. En otras palabras, hermanos, creemos que para una iglesia, para un grupo de creyentes que está en una iglesia, lo ideal es que use una Biblia de equivalencia formal por la siguiente razón. En primer lugar, porque las traducciones de equivalencia dinámica tienden a ocultar importantes características estructurales del texto. Por ejemplo, miren ese primer ejemplo. A veces ellos omiten metáforas. Cuando dice Proverbios capítulo 5, versículo 15, dice, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Eso es una forma metafórica en la que Salomón le dice a su hijo que sea fiel y que disfruta a su esposa. Pero entonces, ¿cómo lo ponen algunas versiones de equivalencia dinámica? Sé fiel a tu esposa y sea tu amor solo para ella. Bueno, está bien, eso es lo que quiere decir, pero es que cuando tú quitas la metáfora, tú estás sacrificando algo que era la intención del autor bíblico y la intención de Dios, que tú captaras la intensidad de lo que se quiere decir a través de una metáfora, hermano. O sea, hay lenguajes intensos que, por eso que dice, ¿verdad? Que en el amor a veces, bueno, las poesías, hay lugar para el amor y el romance, porque a veces hay hipérboles que son necesarias para tú entender la intensidad de algo. Entonces, a veces hay versiones que te quitan la metáfora y te la ponen literal, es lo que quiere decir, ¿no? Pero no es necesario. O a veces, por ejemplo, eliminan repeticiones que en el texto original sí están repetidas. La palabra simiente, en Génesis, entonces a veces te ponen simiente, pero a veces te ponen descendiente, a veces niños, a veces familia, a veces línea, a veces gente, pero la palabra es simiente. Y entonces, eso puede perderse algo cuando tú quieres interpretar y no ser como literal. O sea que eso es un problema que tiene las traducciones de equivalencia dinámica. En segundo lugar, las traducciones de equivalencia dinámica tienden a agregar o sustraer palabras del texto original, a veces sin garantía o sin la notación adecuada. Por ejemplo, hermanos, dice Mateo capítulo, en Mateo capítulo 10, versículo 6,
Mateo 10:6 dice en la Biblia de las Américas: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice Mateo capítulo 10, versículo 6. Sin embargo, si usted va a la Nueva Traducción Viviente, en Mateo capítulo 10, versículo 6 dice: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios. Hermano, el problema es que el texto no dice así. El texto dice, como dice Mateo 10 en las Américas: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a las ovejas perdidas de Dios. Claro, sabemos que son de Dios, pero el texto no dice las ovejas perdidas de Dios. Dice de las casas de Israel, de las ovejas perdidas de Israel. Y no dice vayan al pueblo de Israel. Dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ahí la Nueva Traducción Viviente le cambia le cambia palabras y le añade palabras sin la suficiente base adecuada. En Marcos capítulo 1, versículo 21, por ejemplo, es interesante, hermano, que Marcos es un evangelio de acción. Y en Marcos se usa mucho la palabra enseguida, inmediatamente y enseguida. O sea, y es un énfasis. A veces la Nueva Traducción Viviente le quita esas palabras porque parece que entienden como que son repetitivas. Pero, hermano, hay un énfasis en el autor en cuanto a que a la forma, a la acción de parte de Cristo. Dice Marcos 1:21, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró a la sinagoga. La Nueva Traducción Viviente le quita la palabra enseguida y le pone, vamos a buscarlo aquí, Marcos 1:21. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum y le quita la palabra enseguida. En Marcos 1:28 dice: enseguida su fama se extendió por todas las partes. En la Nueva Traducción Viviente le quita la palabra enseguida, sino que dice: las noticias de Jesús recorrieron velozmente toda la región de Galilea. Versículo 29. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga fueron a la casa de Simón. La Nueva Traducción Viviente dice: después Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. Entonces hay énfasis ahí, hermano, que están quitando. En Marcos 8:10, por ejemplo, también se usa la palabra y enseguida. Marcos 8:10 dice: y sus discípulos enseguida fueron a la barca con sus discípulos. En la Nueva Versión Internacional le quita la palabra enseguida. O sea que estas versiones tienden a agregar o sustraer palabras del texto original sin garantía adecuada. Número 3. Las traducciones de equivalencia dinámica tienden a eliminar el vocabulario técnico que es importante al texto original por un intento de ser más simples. Es decir, hermano, como el propósito de tratar de llegar al lector de hoy, hay palabras, hermanos, que a veces son complejas y que tal vez a la hora de traducir uno pudiera tener opciones. Pero hay que tener cuidado, hermano, porque hay palabras que el lenguaje, o sea, que son más técnicas o teológicas, pero que están en la Biblia, o sea, se escribieron con un propósito, que usa el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla de la propiciación, cuando habla de la redención, cuando se habla en otras partes de la expiación. Hermanos, son palabras importantes y a veces estas versiones, como son palabras que pueden ser un poco confusas, la cambian, pero al cambiar, hermanos, quitan una razón importante y teológica por la cual los autores de la Biblia la utilizan. En cuarto lugar, hermano, todas estas diapositivas yo se las voy a hacer llegar para que tengan eso pendiente. Las traducciones de equivalencias dinámicas tienden a ser excesivamente interpretativas al representar el texto original. Entonces terminan no traduciendo, sino interpretando, como hemos dicho. Hermano, siempre que se traduce la Biblia de un idioma a otro, siempre hay un grado de interpretación. Eso no hay forma de evitarlo. Y eso es bueno que tenemos claro. Sin embargo, hermanos, hay a veces ciertas libertades que se hace en la equivalencia dinámica que puede terminar interpretando algo y distorsionando entonces la doctrina. Por ejemplo, dice Hechos 11:18 lo siguiente. Y yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas
y yo quiero que los lean, hermano, porque para mí es importante que lo busquen. Hechos 11:18, en la Biblia de las Américas, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice en Hechos 11:18, cuando Pedro da el reporte de la conversión de Cornelio, que era gentil con los demás, dice, al oír esto, los judíos se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido a Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Hermanos, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el énfasis en este texto? Que el arrepentimiento, ¿quién es que lo da? Lo da Dios, ¿verdad que sí? Sabemos, hermano, que el hombre que se arrepiente, pero hermano, este pasaje no está hablando del hombre que se arrepiente. O sea, hay otros pasajes en la Biblia que sí lo dicen. Pero el énfasis aquí de Pedro es, óyeme, Dios se queda el arrepentimiento. Es un regalo de Dios, un don de Dios. Sin embargo, en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios diciendo, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. La forma en que está traducido ahí, hermanos, da la idea de que es el hombre el que se arrepiente. Pastor, pero no es el hombre que se arrepiente. Sí, el hombre que se arrepiente, pero este texto no está hablando de que el hombre se arrepiente. Este texto está hablando de que Dios da el arrepentimiento. Y en la forma en que lo traduce aquí, le quita el énfasis al hecho de que Dios es soberano, hasta en el hecho de que Dios que da el arrepentimiento y Dios que da la fe. Y eso es ahí está distorsionando la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Siguiente slide. ¿Cuál es la recomendación mía, hermanos, en ese sentido? Una traducción que fundamentalmente siga los principios de equivalencia formal es superior a una traducción que fundamentalmente siga los principios de equivalencia dinámica. O sea que habiendo visto esto, hermanos, entonces pasamos a la segunda subpunto, ya de este último punto. Vamos a ver entonces algunas versiones en español. O algunas traducciones. O sea que, hermanos, ya yo he dicho, hemos visto el tema de los manuscritos y hemos visto la filosofía para traducir la Biblia al idioma español, equivalencia formal, equivalencia dinámica. Ahora, hermanos, yo quiero decir lo siguiente. Todo estudiante de la Biblia debe tener varias versiones de la Biblia. Oigan esto. O sea, el propósito de esta clase no es decirte, coge una sola versión, porque todas las versiones de la Biblia son importantes. O sea, es bueno tener varias versiones y ahora no hay excusa porque está digitales todas, como hemos dicho. Ninguna versión es inspirada, como ya lo hemos dicho. Y, hermanos, tenemos que aprender a usar varias versiones, aún versiones de equivalencia dinámica. O sea, el propósito no de esta clase es decir, olvídense de las traducciones de equivalencia dinámica, porque tienen sus problemas. No. Hay que aprender a usar, hermanos, tanto versiones de una filosofía como de otra filosofía. O sea que es bueno tomar esto en cuenta. Siempre, hermano, hay una ventaja cuando uno usa traducciones modernas, porque no es lo mismo traducciones antiguas, cuando no había tantos manuscritos disponibles, cuando a lo mejor había persecución y había que coger con los manuscritos corriendo porque llegaba la Inquisición y quería quemarlo al traductor, que al día de hoy, cuando hay muchos recursos a disposición y cuando en ese sentido hay muchos medios que no tenían los autores del pasado. O sea que tomando eso en cuenta, hermanos, ustedes pueden ver ahí algunas traducciones. Yo no podemos hablar de todas, hermanos, porque son muchas, pero simplemente ustedes pueden ver ahí algunas versiones que podemos recomendar. La Reina Valera de equivalencia formal, que es con la que casi todos aquí nos convertimos. La Biblia textual también, que es muy buena y muy literal, pero hay que tomar en cuenta con la Biblia textual que ellos se basan en los manuscritos en ese sentido, que consideran que son más antiguos y por eso puede haber más lugar a textos que no aparecen en la Reina Valera o en las Américas. Está la Biblia de las Américas de equivalencia formal. O sea, estas tres son de equivalencia formal. Hay una versión católica que es muy conocida, que es la Biblia de Jerusalén, de equivalencia dinámica, que también se puede utilizar. Está la versión Dios habla hoy, que es de equivalencia dinámica. Esa versión ha tenido muchas críticas, hermanos, porque se dice que en su afán de ser tan relevantes en la actualidad, sacrificaron muchas cosas. En ese sentido, yo no la pongo ahí, pero no recomiendo tanto la Dios habla hoy,
pero está la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente, que a pesar de que la cité ahorita para criticar algunos textos, sin embargo son buenas traducciones, siempre que usted tenga pendiente que son traducciones de equivalencia dinámica. De modo, hermanos, que con eso queríamos concluir la clase de hoy. Hay una cita de Gruden que yo quiero que ustedes, está ahí en la pantalla, y quiero dejarlo, hermano, con esta cita. Y pido disculpas porque el tiempo se me fue un poquito más de lo que pensaba. Dice en la... ¿puedo adelantar ahí? La siguiente. Ahí, la que está antes de esa. La que está antes de esa, Pedro. Nosotros preferimos usar la Biblia de las Américas porque tiene un español más moderno y más inteligible que la Reina Valera. De todas las versiones modernas se acerca, sin embargo, mucho a la Reina Valera, de modo que no es que sea tampoco tan diferente. Está disponible en varios formatos y está basado en lo que entendemos un texto crítico de mayor calidad. Ahora sí podemos pasar al siguiente slide. Dice Wayne Gruden, para más del 99% de las palabras de la Biblia, sabemos que lo que decía el manuscrito original, incluso para muchos de los versículos en que hay variantes textuales, es decir, palabras diferentes en diferentes copias antiguas del mismo versículo, la decisión correcta a menudo es muy clara y en realidad muy pocos lugares donde la variante textual sea difícil de evaluar y significativa para determinar el significado. O sea, hermanos, usted también viendo lo que él dice, en el 99% se sabe lo que dice el texto, pero aún en ese 1%, muchas veces dice, en ese reducido porcentaje de casos, en donde no hay claridad en lo que decía el texto original, el sentido general de la frase, dice Gruden, por lo general es muy claro en el contexto. En general, entonces, los actuales textos eruditos publicados del Antiguo y Nuevo Testamento, de hebreo y griego, son los mismos que los de los manuscritos originales. O sea, hermanos, nosotros podemos tener confianza con nuestras versiones en español. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha preservado su palabra. Dios ha preservado su palabra. Dice en una revista, en un artículo de una revista Times, alguien escribió y dijo lo siguiente: después de más de 2 siglos de encarar los fusiles más pesados que pudieran haber sido traídos para que lo soportara, dice un autor secular, la Biblia ha sobrevivido y está ahora mejor preparada para el ataque. La Biblia ahora inclusive parece más aceptable que cuando los racionalistas comenzaron el ataque. Y concluye, hermano, con esta frase de Spurgeon que decía: la Biblia ha pasado por el horno de la persecución, el criticismo literario, la duda filosófica, el descubrimiento científico, y no ha perdido nada excepto aquellas interpretaciones humanas que se adhieren a ella como aleación al precioso mineral. Esto es verdadero. Los infieles de todas las edades han golpeado esta roca, pero la palabra de Dios permanece firme y al final los incrédulos no serán capaces de romper la palabra de Dios. O sea, hermano, que al final demos gracias a Dios de que Dios preservó su palabra en sus copias de los manuscritos, de modo que nosotros con confianza podemos, aún con las Biblias en español, podemos decir, así dice el Señor, y podemos en ese sentido sujetar nuestras conciencias a la palabra de Dios. Bien, hermanos, con esto terminamos la clase. El tiempo se nos fue, hermanos. Sin embargo, si alguien por alguna razón tiene que salir, lo puede hacer, pero yo quisiera dar chance por si hay alguna pregunta, algún comentario para el que se pueda quedar un poquito más, hermano, para poder no dejar esta clase un poquito en el aire, sino cerrarla. Mi esposa está aquí al lado, tiene una pregunta, entonces, pero que te vean. ¿Cuál sería el riesgo de que un pastor que esté preparando un sermón no conociera estas cosas con relación a las diferentes versiones y eso, y que se base solamente, por ejemplo, el sermón en Reina Valera o las Américas o la traducción nueva traducción viviente? Sí, o sea, el error es ese mismo. Al final, el que predica la palabra y los que enseñan tienen que estar seguros de que así, de lo que dice el Señor. Pero para estar seguro de eso, no puedes hacerlo solamente quedándose con una versión, sino que debe tener varias versiones y tener también, hay ciertas herramientas de estudio que nos ayudan a ver cuál es el sentido original de esa traducción. O sea, cuando un maestro de las palabras usa una versión, pudiera estar usando una versión en la que el texto que está usando, a lo mejor hay un error en ese texto. Entonces, si hay un error en ese texto, ¿qué va a pasar? Que va a ser un énfasis que no es el que la Biblia está haciendo en ese momento.
o está diciendo algo que no es lo que la Biblia está diciendo en ese momento. Yo voy a dar un ejemplo. Cuando Pablo está predicando ante Agripa, ¿ustedes recuerdan ese pasaje? Dice que lo estaba enfrentando y en una dice, ¿crees, Rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y dice la Biblia, en nuestra Reina Valera, que Agripa respondió, por poco me persuades a ser cristiano. Hermano, yo he visto varios pastores que dan sermones, el casi cristiano. ¿Por qué? Porque se basan en esa versión donde la impresión que da era que Agripa estaba, cuidado que ya como que estaba casi por convertirse, cuidado, por poco me hace cristiano. Sin embargo, hermano, cuando usted va a la Biblia de las Américas o alguna otra versión, usted se da cuenta que hay una forma distinta de que Agripa posiblemente lo que le dijo fue, y con eso tú me persuades a ser cristiano. O sea, con tan poca cosa tú me persuades a ser cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Eso cambia el sentido y eso cambia el sermón entero. Entonces, el tema es que el predicador y el maestro, a la hora de predicar, tiene que estar seguro de lo que está diciendo. Sí, a menos que él crea que no, que es más fiel, como lo dice esta versión, bueno, pero tú tienes que estudiarlo y en base a eso tomar en cuenta el sentido de la traducción, porque una ligera variación puede cambiar el sermón entero y resulta que no es de eso que está hablando. Lucía tiene una pregunta aquí. Dice, ¿por qué la Biblia de los católicos tienen otro libro? Eso es otro tema, Lucía, que no nos vamos a meter hoy en eso, pero ellos tienen lo que se llaman los apócrifos, los deuterocanónicos, que le añaden 7 libros y que fueron escritos en el periodo intertestamentario, es decir, entre el año 400 antes de Cristo y el año 0, que fue la que llama el tiempo de silencio, donde no había profetas inspirados, y sin embargo esos libros se escribieron en ese periodo, y hay muchas razones por las cuales lo usan. Uno de ellos es porque apoyan algunas ideas del catolicismo, entre otras cosas, pero este es otro tema. Pero para que tú tengas una idea, Lucila, perdón, te dije Lucila, los mismos judíos, el pueblo judío, que fue el que recibió el Antiguo Testamento, no lo tiene como libros inspirados. O sea que ya en el contexto del cristianismo hubo debates y el catolicismo en la época de Lutero fue que vino a reconocerlo como deuterocanónico, en el 1500 no sé cuánto. Pero nosotros los protestantes, los evangélicos, rechazamos en ese sentido esos libros, porque tienen errores históricos, geográficos y doctrinales. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Francisco, hermanos, si alguno tiene que retirarse, puede hacerlo. Francisco. No se oye, Francisco, tiene que quitar el mute. Lo que yo quería agregar sobre eso es que esos libros que le agregó el catolicismo romano en esa época fue como respuesta a la reforma para ellos justificar o sea, ese fue el objetivo fundamental de que se le agregaran esos 7 libros. Así para oponerse a la influencia de la reforma en toda Europa, que fue extraordinaria. Así es, muy buen punto. Sí, fue en la contrarreforma que esos libros fueron canonizados, ¿verdad? Por decirlo así. Así es. Sí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bien, hermanos, Bolívar Ogando. Vamos a ver, Bolívar. ¿Me escucho? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo le iba a preguntar sobre esta Biblia que me cayó en la mano hoy, precisamente. Dios habla hoy, pero ya usted dijo ahí sobre ella. Sobre el texto de Lucas 23:43, que el Señor le dice al pecador arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los adventistas dicen, de cierto te digo hoy que estarás en el paraíso. La pregunta mía es, ¿ellos tienen una Biblia que el texto dice así? Yo creo que la de los testigos de Jehová es la que me parece que dice eso, me parece, porque los adventistas usan la misma versión, la Reina Valera. No sé si ellos tienen otra traducción, pero ellos usaban la Reina Valera, pero del 9, por el tema de que dice sábado en vez de día de reposo. Pero ya eso es un problema, ya eso no es un problema tanto de manuscrito, sino de un prejuicio teológico, ¿verdad? Que lo lleva a traducirlo tal vez de esa manera. Ahí habría que ver, ¿verdad? Entrar la justificación que ellos puedan usar para eso, pero
con excepción de la Biblia de los Testigos de Jehová, la nueva traducción viviente, a mí me parece que la traducción del Nuevo Mundo, pero de las Sagradas Escrituras, yo no recuerdo otra versión de la Biblia que lo traduzca de esa manera, sino que lo dice como dice aquí en las Américas, en la Reina Valera, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias. Bien, hermanos, yo pienso que podemos dejarlo aquí. Ha sido una clase un poquito larga. Espero, como quiera que sea, que hayamos podido ser edificados con todas las cosas que hemos aprendido en el día de hoy. Ya como hemos mencionado, a partir de la próxima domingo vamos a ver otros temas particulares de la palabra que queremos ir trayendo a la iglesia en ese sentido. Si a alguien le quedó alguna pregunta pendiente o lo que sea, sabe también que puede después hacernosla aparte.